Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy el alumno Hernán Mauricio Bedoya Suárez, inscrito en el programa de Ingeniería de Sistemas, cursando la asignatura de Física Electrónica. La presente es para dar desarrollo a la guía de actividades y rúbrica de evaluación Unidad 1, Tarea 1, el ejercicio número 1, el cual consta de realizar una contextualización de los conceptos fundamentales para la física electrónica, eh, con los temas de carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión o voltaje y potencia eléctrica, para la cual nos piden realizar una presentación en formato PowerPoint, de las cuales se define de la siguiente manera: conceptos fundamentales para la física electrónica. Tenemos la carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión o voltaje, potencia eléctrica. Eh, Teniendo como ayudas pues los diferentes contenidos de la unidad bibliográfica que nos proveen eh, en el pensum. Sacamos de ahí esos contenidos, sacamos pues los aspectos más importantes y pues definimos carga eléctrica. Son las partículas que ejercen fuerzas atractivas y repulsivas entre ellas. Toda materia está formada por partículas llamadas átomos. Un átomo, a su vez, está compuesto por pequeños elementos, como son el protón, que tienen cargas eléctricas positivas y se encuentran localizadas en el núcleo. El neutrón no tienen carga eléctrica y se sitúan en el núcleo junto con los protones. Y el electrón, que poseen cargas eléctricas negativas y se encuentran en la corteza, así como lo muestra la gráfica de ayuda. Entonces decimos que las cargas eléctricas están conformadas por cargas positivas y cargas negativas. Positivas, que son los protones; negativas, que son los electrones; y las neutras, que son neutrones. Entonces tenemos como resumen que la carga eléctrica es la propiedad de la materia que provoca que los cuerpos se atraigan o se rechacen entre sí con cierta intensidad como función de los campos eléctricos o electromagnéticos si las cargas están en movimiento. También pues definimos lo que es corriente eléctrica. La carga eléctrica pues la representamos con la letra Q. Tenemos también la definición de corriente eléctrica, que es una transferencia de carga, tiene un valor numérico y una dirección asociada. Es la velocidad instantánea a la cual la carga neta pasa por un punto en la dirección especificada. La corriente en los alambres se debe a la carga negativa y no a la positiva. De esto depende de los electrones cargados. También tenemos que la corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el fluido de carga eléctrica que se desplaza a través de un conductor eléctrico de un lugar a otro. La intensidad de corriente eléctrica, que la representamos con la letra I, es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y sus unidades es en amperios. También tenemos la definición de tensión de voltaje. Es una medida de trabajo que se requiere para mover las cargas a través del elemento. Es la presión que empuja a los electrones cargados a través de un lazo conductor. Una unidad de medida del voltaje se representa por medio de la letra V. La tensión o voltaje es la fuerza eléctrica con que se empujan los electrones a través de un conductor. Es la energía por una unidad de carga, los electrones que hacen que ésta circulen por el circuito, y se mide en voltios. Aquí tenemos la gráfica, la representación gráfica. Aquí está la representación también con la letra V. Tenemos también la definición de potencia eléctrica. Entonces tenemos que la potencia eléctrica es la proporción de una unidad
de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La potencia eléctrica se representa con la letra P y la unidad de medida es el vatio. Según el grupo de ejercicio número B, me correspondió la pregunta problematizadoras número 5, la cual dice: en el análisis de corriente directa, ¿por qué es necesario que la tensión tenga signos? ¿Y qué pasa con las direcciones con las corrientes si invierte la polaridad en la fuente? Me permito dar entonces respuesta a estas dos preguntas, pues definiendo o teniendo en claro o en cuenta que, pues, que la corriente directa la representamos como DC o CC, y es el comportamiento de los electrones que fluyen en un mismo sentido y en un tiempo constante o una constante de tiempo. Entonces, ¿por qué es necesario que la tensión tenga signos? Pues los signos pues los determinamos como el positivo o el negativo, y estos pues son importantes que se definan, primero pues porque nos da la forma de esquematizar una instalación eléctrica, o un equipo o un dispositivo, pues, ya que pues es muy importante la marcación, y con esto pues conocemos también el grado de electrificación, es decir, la potencia o carga eléctrica que se pueda soportar cada instalación, cada equipo, cada dispositivo que requiera de corriente directa. La otra pregunta es, ¿qué pasa si las direcciones de las corrientes, qué pasa con las direcciones de las corrientes si se invierte la polaridad de la fuente? Pues definimos que el ejercicio de polaridad de las fuentes es el intercambio de posición de los cables de positivo a negativo, y esto lo que hace es que pues la corriente cambie su dirección. De una forma más metódica, definimos la respuesta así: al invertir la polaridad en una fuente de corriente directa bajo una realización de intercambio de cable desde la posición de sus terminales positivo y negativo, causará que cambie el sentido de la dirección de la corriente directa sin modificar su magnitud, debido a su constancia en estos circuitos, que era lo que habíamos dicho anteriormente. Y si se expone esta fuente a la medición, nos darán valores negativos. La corriente fluirá de manera inversa a como pues que fluye si está con positivo y negativo como corresponde, y dará lugar a un cambio de signos de la tensión en el dispositivo alimentado, arrojando unos voltajes negativos. Pues en sí es la contextualización y la respuesta a la actividad. Espero haber sido explícito y cumplido con los requisitos los requisitos que se pedían en la rúbrica de actividades. Muchas gracias.